Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 30 de junio. Ya saben que estaremos juntos buena parte de la mañana con distintos contenidos. En esta primera parte vamos a hablar de violencia machista. Me acompañan hoy en el estudio Beatriz Ejido, que como saben es sindicalista, responsable de comisiones obreras en el suroccidente asturiano. También me acompaña en el estudio Carmen Eva Pérez, que es concejala en el Ayuntamiento de Gijón, y María Jesús Álvarez, que es la directora general de Igualdad. Además, estarán a través del teléfono Flor Tejo, de Mujeres la Escandalera, y la periodista del diario El Comercio, Chelo Tuya. Con ellas queremos reflexionar en torno a lo ocurrido en los últimos días. 9 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante este mes de junio en España, lo que supone un 42% de los 21 feminicidios registrados en lo que va de año. También un niño de 2 años ha sido asesinado este mes por su padre, por lo que el número de menores víctimas de violencia vicaria asciende este año a 3. Con este repunte, según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este mes de junio se ha convertido en uno de los peores en cuanto a violencia machista desde hace más de una década, al haberse registrado ese mismo número de feminicidios en 2012 y 2021, mientras que el resto de años la cifra se había mantenido por debajo de 9. Uno de los casos, como sin duda todos ustedes sabrán, ocurría en Gijón. Susana, una mujer de 49 años, cuya desaparición se había denunciado ya el pasado mes de mayo. Según las investigaciones, la asesinó un hombre con el que mantenía una relación y que ya se encuentra en prisión. El cuerpo se encontraba en la vivienda del detenido, a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento. El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba complicó los trabajos de identificación y la autopsia que se han practicado en el Instituto de Medicina Legal del Principado de Asturias en Oviedo. La delegación del Gobierno en Asturias, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón suscribieron días atrás una declaración institucional en la que condenan el asesinato machista perpetrado en Gijón contra Susana y expresan su más enérgica condena y rechazo, así como su apoyo a los allegados de la víctima, quienes han ofrecido recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida. El verano es una época especialmente peligrosa porque todas las alertas se disparan en relación con la violencia de género. Estamos viviendo una situación terrible y sabemos que julio y agosto son meses especialmente trágicos. Son palabras de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo. En junio, julio y agosto se concentran, según la serie histórica, el 30% de los asesinatos machistas. Igualdad ha fijado para el próximo día 10 de julio el comité de crisis al que ha convocado no solo a aquellas comunidades en cuyos territorios se han producido los asesinatos, sino a todo el territorio. También, ha explicado la ministra, han contactado a las consejerías con esa competencia para que estén atentas y han hecho lo mismo con la Federación Española de Municipios y Provincias por el ámbito de ruralidad que cubre y con otros ministerios, entre ellos uno que es clave en esta cuestión, como es el Ministerio de Interior. Desde la Secretaría de Estado del Departamento de Fernando Grande Marlaska se emitía el pasado lunes un documento con directrices para los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral en el País Vasco y Cataluña. Tienen sus propios sistemas, como saben también todos ustedes, para reforzar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género, que estará activa hasta el 14 de septiembre. Esas directrices, que arrancan con un urgente, explican la alerta basándose en la información estadística que tienen en el sistema Biogen de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores. Según un documento, esa información permite observar que en el segundo cuatrimestre del año se produce con cierta regularidad un incremento de sucesos violentos de violencia de género, visibilizado mediante el aumento de denuncias y datos que muestran una acentuación estacional de homicidios y otras agresiones graves, por lo que Interior cree necesario tomar algunas medidas extraordinarias. La ministra Ana Redondo aludía también a los entornos, que tienen que ser especialmente cautelosos en este momento. Recordaba que el teléfono 016 está para que las mujeres, pero también amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo o quien sea que tenga constancia de la violencia, llamen y denuncien su situación. Sabemos, decía la ministra, que muchas veces las mujeres no pueden denunciar por la situación que viven de miedo, de terror y la dependencia de los agresores, pero los entornos sí pueden ejercer esa posibilidad de denuncia. Así viene este lunes. Este es el contenido del programa de hoy. En cuestión de segundos saludamos a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Compañeros. Carmen Eva Pérez, ¿qué tal, Carmen Eva? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchos días. Muchas gracias. María Jesús Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos Muchas días. gracias. Y en el teléfono tenemos a Flor Tejo. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muy bien. Esperando entrar en el programa y mando de aquí un saludo a María Jesús, que nunca había coincidido con ella haciendo un programa y me da rabia no estar ahí. Bueno, en otra ocasión estaremos cara a cara. Vale, ya nos vemos, sí. Y Chelo, tuya, ¿qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Muy bien, bueno, pues ya sin más preámbulos, si os parece, vamos de lo general también a lo concreto, ¿no? María Jesús, con estas 9 mujeres asesinadas en los últimos días, en términos generales, ¿qué reflexión haces? Bueno, está siendo un mes de junio tremendamente duro y en Asturias lo hemos vivido con particular intensidad porque una de las mujeres asesinadas lo ha sido aquí, en Asturias, y no porque sea una mujer asturiana y más próxima el dolor tiene que ser mayor, pero ciertamente bueno, pues te coge más de cerca, conoces a su entorno, hemos conocido a su hijo y siempre es una cuestión que afecta en lo emocional, en lo personal, a quienes estamos en el ámbito político y sobre todo a quienes están en el ámbito del trabajo social o del trabajo con mujeres víctimas y sus familias. Y la reflexión yo creo que tiene que ser la de que la violencia de género existe, es una realidad, pese a aquellos que la niegan, cada vez más por desgracia, y pese a aquellos que les hacen espacio, que les prestan atención en sus entornos. La violencia contra las mujeres mata. Frente a la violencia contra las mujeres, nadie puede cruzarse de brazos. Esta es una realidad que nos interpela a todos y a todas. Y es una realidad para la que trabajamos, para acabar con ella, trabajamos desde las administraciones públicas, poniendo recursos, mejorando la coordinación, tratando de crear una sociedad mejor desde la coeducación, una sociedad en la que los niños y las niñas se vean unos a otros, unas a otras, como personas a las que cuidar, que acepten las diferencias, desde el respeto a la diferencia también. Y con todo esto, cuando sucede algo así, lo que hacemos siempre es revisar dónde podemos mejorar, en qué podemos estar fallando, cómo podemos adelantarnos, prevenir. Y yo coincido también con la ministra, y más en verano, que es una época especialmente complicada, eso dicen los datos. Bueno, pues cuando sepamos de una posible situación de violencia en nuestro entorno, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que actuar. Esta es una responsabilidad compartida. Y no solo de las mujeres que están sufriendo la violencia, que seguramente en muchos casos son las que están más imposibilitadas de dar el paso. Tenemos que ayudarlas. Y las administraciones públicas estamos haciéndolo. Pero como ciudadana, yo también me siento concernida. Y hago un llamamiento en ese sentido. Todos y todas podemos, si conocemos un caso de violencia, podemos actuar y debemos actuar. Chelo, ¿qué primera reflexión nos dejas? Bueno, la primera reflexión es cabreo. Yo creo que ya hemos hablado muchas veces. Tienes ahí además a contertulias muy expertas, ¿no? Como María Jesús y como Carmen Eva. Hemos hablado muchas veces de esta situación que tiene diferentes recorridos. Por una parte, tenemos que volver a hablar de la necesidad de educar en igualdad, de la educación afectivo-sexual también, pero esa es una parte que, bueno, debería estar en marcha desde que se aprobó en 2004 la Ley Integral de Violencia de Género, todavía está renqueando. Pero mientras se piensa en educar a las nuevas generaciones, hay que hacer algo ya con las personas adultas, con los que parece que no le ha calado ni las campañas de formación, ni la de sensibilización, y que prefieren comprar pues este nuevo argumento barato y cutre, ¿no? de la ultraderecha, de que la violencia de género no existe, que es un invento, que es una patraña, que el hombre está en desigualdad de condiciones. Decir que el hombre está en desigualdad es una frase que choca, porque
no se ajusta a la realidad en ningún país del mundo. Pero bueno, ese es el mensaje que están mandando. Por eso me gustó mucho la entrevista me gustó mucho conocer en persona el otro día a la nueva fiscal de violencia, Ana Alfonso Fernández, aquí en Asturias, que sigue los pasos de María Eugenia Prendes y que quiso dejar muy clarísimo, que toda esa historia de que si un hombre pega a una mujer es más castigado que si una mujer pega a un hombre, si una mujer pega a un hombre no le pasa nada, no es cierto. La ley no dice eso, la ley pena por igual a unos y a otros. Es cierto que cuando la víctima es mujer, ella tiene unos complementos por el apoyo, por la ley integral, pero la pena es la misma. Nos encontramos ahora, de repente, en Gijón, con un nuevo caso de violencia machista y volvemos a ver esa desincronía que hay entre la realidad, lo que te dice la familia, lo que dice la policía que está investigando el hecho, que había una relación inicial, había una relación afectiva, una relación X entre la víctima y su asesino, Jesús del Vasco, porque Susana tiene nombre y apellidos, pero el asesino también tiene que tenerlo, y vemos que la justicia parece que de momento no lo tiene nada claro, cuando la ley integral, que ellos se la saben mucho mejor que yo, que la tengo aquí subrayada, llena de fosforitos, de papelinos y todo, dice muy claramente lo que es un asesinato por violencia machista o por violencia de género, que siempre que haya, primero que sea la víctima sea una mujer y que haya cualquier relación con el agresor o incluso que esté en una situación vulnerable o de especial en riesgo. Entonces, ¿por qué estamos jugando a eso? Y pongamos en marcha la investigación, llamemos a las cosas como son. Esto es un asesinato machista. Toda la sociedad, salvo el TSJ, parece de acuerdo, y yo creo que nos falta mucho todavía por avanzar. Insisto, la educación para los que están iniciando la vida, pero para los que ya estamos aquí y tenemos ganas, me parece que hacen falta medidas más contundentes. Carmen Eva. Bueno, pues compartir el dolor y la frustración, ¿no? Que es como Chelo iniciaba su exposición ahora. Cada vez que nos acude uno de estos casos nuevamente, la primera reacción es la de la frustración, ¿no? Es casi tenemos que volver a obligarnos a reconectar con nosotras mismas y a volver a pensar que nada de esto fue un error, ¿no? Y, como dice la canción, y que todo lo que se lleva haciendo y todo lo que se lleva trabajando han sido caminos importantes que han producido efectos importantes y que ante cada nueva víctima no es conveniente volver a revisar todo lo avanzado, ¿no? Pero yo sí me gustaría, sin negar en ningún momento la gravedad de los hechos que ya nos traen hasta aquí, quiero incluso ampliar un poco el prisma, porque fijaros, yo tengo una reunión telemática cada día a las 9 de la mañana como inicio de mi jornada y 2 días antes, 48 horas antes de que apareciera el cuerpo de Susana Sierra, leyendo la prensa, yo había transmitido en esa reunión que era un día terrible, ¿no? para las políticas feministas, para las mujeres políticas que somos feministas. Aparecía en la prensa regional 2 noticias. La primera de ellas hacía referencia al desmantelamiento de 2 pisos de mujeres que eran raptadas en Colombia y traídas a este país y que eran obligadas a ejercer la prostitución bajo palizas y dándoles sustancias, drogas para que se relacionaran con sus clientes y se negaban a ello. Ese mismo día se había producido la detención de un sujeto que había simulado su suicidio porque había sido condenado ya por violar a una hija y tenía pendiente una causa por la violación de otra chica. Eso había ocurrido 48 horas antes de la aparición del cuerpo de Susana. Hay repuntes, parece además casi como anecdótico, ¿no? Tener que hablar de que en el verano el 52% de la población está más en riesgo. Hay un determinante de salud que es terrible, y ni siquiera a nivel nacional, que es a nivel mundial, que es nacer mujer. Tú naces mujer y ya naces con un determinante de salud que te coloca en determinadas situaciones ante un riesgo, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajo mi punto de vista hay que volver a tensionar todos los mecanismos, tanto de prevención como de protección.
Es necesario volver a tensionarlos, porque, lo dije antes, si bien lo que se ha ido realizando a través y sobre todo con el impulso de la ley integral ha servido y mucho para la prevención y también para la protección de las mujeres víctimas, no hay ley que soporte el paso de los años con benevolencia, sí, si no es revisada constantemente, si no es reevaluada y si no se tensionan todos los mecanismos de coordinación que deben de contribuir tanto a esa prevención como a esa protección. Flor. A mí me deja, es inasumible una cifra que llevamos de 20 mujeres a lo largo de este año asesinadas por violencia machista. En el mes de junio, 10 mujeres. Nosotras, como mujeres de la Escandalera, que hoy, por cierto, nos concentramos otra vez porque 2 nuevas mujeres han sido asesinadas, o sea, la escala cuando pasan los fines de semana cada vez aumenta, llevamos 46 mujeres asesinadas, porque también contamos a las mujeres que han sido asesinadas por hombres, aunque no sean sus parejas o exparejas, que es algo que las cifras oficiales no tienen en cuenta. Se dice, entrando en por qué se produce la violencia machista, una de las cosas que se dice es que aumenta mucho en las épocas estivales, por ejemplo en verano, por diversos factores, porque hay mayor tiempo libre, porque hay mayor relación, los niños, el calor, en fin, no ninguneemos la realidad. La realidad es que el machismo mata. Eso es por lo que están asesinando a las mujeres. Es una cifra inasumible. Yo muchas veces, y las mujeres de la Escandalera, nos preguntamos qué pasaría si en vez de mujeres fueran policías, o fueran periodistas o futbolistas. ¿Cómo serían las medidas y la reacción de la sociedad? Porque está claro que muchas veces la sociedad se muestra impasible ante este goteo continuo de mujeres asesinadas. Y otra cosa importantísima es que muchas veces se olvida es poner el foco en el maltratador. El otro día en televisión, en un informativo, escuchaba a gente del entorno de Alejandra, la mujer que ha sido asesinada junto a su bebé de 2 años, diciendo que cómo se cuestionaba el papel del padre, que aparecía en redes con el niño y que lo adoraba. Vamos a ver, tenemos que tener claro que los maltratadores actúan en privado, en el ámbito privado. No actúan de esa manera delante de los vecinos y las vecinas, porque ellos tienen una forma mucho más sutil que es manipular el entorno. Por eso estamos hablando de una cultura patriarcal que está regida por el machismo, que es el que asesina. No podemos, esto viene también reforzado, lo había dicho María Jesús, por el negacionismo, que cuestionan a las víctimas y justifican las agresiones. Es que es inadmisible. Yo, por ejemplo, me quedé estupefacta el otro día, el jueves, ante la concentración que se hizo en el Ayuntamiento de Gijón, que una concejal de Vox, que son los que niegan y no están de acuerdo y ningunean la violencia machista, estuviera allí presente. Y lo que quise escuchar es que, claro, como el jefe de protocolo le había guardado el sitio, o sea, me pareció una doble moral inadmisible. Creo que para terminar con los maltratadores, no son personas enfermas, no es una enfermedad, son personas que normalizan los asesinatos y tenemos que cuestionarlos, y porque hay demasiados porqués, demasiadas preguntas y solamente una realidad, que las mujeres continúan siendo asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y que estas mujeres asesinadas, muchas de ellas han tenido una vida tremendamente atroz y una muerte terrible, y hay que terminar con ellas. Necesitamos la implicación no solamente de la sociedad, sino de las instituciones, y que sea un asunto prioritario en la agenda del gobierno, si no difícilmente podremos acabar con estas violencias. Beatriz. Bueno, cuando alguien habla la última, pues los argumentos van disminuyendo. Bueno, yo tengo que decir que no vamos a cuestionar, yo al menos no voy a cuestionar ninguna de las medidas de protección ni las leyes, pues verdad que habrá que actualizarlas y revisarlas, pero vivimos en un país donde si por algo nos caracterizamos es por tener un montón de leyes, desde la igualdad, contra la violencia de género, pacto de Estado que se aprobó en febrero con medidas, con inversiones, y funciona, claro que funciona, porque si estamos así, imaginaos que si no las tuviéramos. Con lo cual, cuestionarlo, vamos, eso ya lo dejo para quien lo está cuestionando todos los días, y cada vez que hay un asesinato nos dicen que el dinero y las inversiones en igualdad no valen para nada, y hay que decirle que no es cierto, que valen, que salvan muchas vidas y que siguen sirviendo. La medida, o sea, el problema está no en las medidas que protegen a quienes han denunciado, sino en esas mujeres que no han denunciado, porque de las asesinadas este año, solamente 3
habían denunciado, 17 no habían denunciado. Esas mujeres no son visibles, no están dentro del sistema de protección, entonces ahí es donde está el problema. Yo creo que cuando estamos hablando y hablando, a veces me veo como el día de la marmota, no estamos siempre lo mismo, y yo digo, debemos estar aburriendo a veces a la gente, porque siempre es que es como dar vueltas y dar voces en castañeo, ¿no? Como dicen aquí, que gritamos, y yo no sé si alguien nos escucha, pero creo que tenemos que dar un paso más adelante, hacia adelante, y ser más valientes. Y no podemos tener a personas que estén en nuestro sistema público, que tengan algo que ver con las instituciones, tanto enseñanza, sanidad, que son esos sitios donde tenemos un papel muy importante para prevenir y para enseñar y educar en igualdad. Políticos, organizaciones, judicatura. No podemos permitir que nadie que forme parte de estas instituciones esté dando ningún discurso de apología del machismo, que además los vemos un día sí y otro también. Si hay alguien en enseñanza que esté dando algún discurso de esa manera y que no tenga claro que la coeducación es algo obligatorio, tiene que salir del sistema educativo. Y es así de claro. Si hay alguien en sanidad que cuando recibe una mujer maltratada o que ha recibido una paliza o malos tratos, tiene alguna duda de que eso no está bien y que eso hay que denunciarlo, iniciar un proceso, esa persona tiene que salir del sistema sanitario. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Y es así de duro. Y cuando hay un político que aparece en una tribuna dudando de la violencia de género, pues alguna manera tendría que haber iniciar acciones contra ellos para expulsarlos de nuestro sistema público. Y en la judicatura evidentemente lo tenemos mucho más complicado, porque son ellos quienes explican las leyes, pero no hay otra manera, porque además cuando somos cómplices y estamos hablando del machismo, somos cómplices de asesinato, porque lo contrario sería empezar a pensar como hace 50 años alguien decía, algo haría, si la asesinaron, igual algo haría. No, tenemos claro que no hay nada que justifique un asesinato y que el origen es machista y es una desigualdad que cuesta mucho y que nos está costando ir para atrás, para adelante. Cuando parece que damos un paso adelante, pues aparecen estas organizaciones que además algunas tienen financiación pública y que no somos capaces de expulsarlas del sistema público. Entonces yo creo que la ley vale proteger a las mujeres y a las denuncias, pero también proteger nuestro sistema de todas estas cosas que generan, y estas asociaciones y personas que generan duda y que nos están haciendo retroceder. No podemos tener a un político que aparezca ahí cuestionando y luego cobrando un sueldo público financiado. Pues no, señoras, señores, a quien conste, esas personas tienen que salir de nuestro sistema público. No podemos tener ni una sola tribuna para ellos o para ellas. En las redes exactamente igual. Pues habrá que hacer de alguna manera un seguimiento mucho más estricto para intentar eliminar todos esos foros donde se está haciendo apología al machismo, porque vuelvo a incidir, el machismo indica y es cómplice de asesinato. Cualquiera que no denuncia a un cómplice de asesinato está siendo también cómplice. Bien, bueno, pues ya están todos los micros abiertos. Chelo y Flor, cuando queráis decir algo lo hacéis y os vamos dando paso. María Jesús. Bueno, yo quería compartir, ¿no?, que desde las instituciones, desde la administración pública, el Gobierno de Asturias, el Gobierno de España, trabajamos intensamente frente a la violencia para estar en permanente situación de ponernos al día, de revisión constante. Estamos convocadas las comunidades autónomas, que hemos tenido un caso en nuestro territorio en este mes, porque cuando en un mismo mes más de 5 mujeres son asesinadas, se hace una reunión que invita al conjunto de las comunidades autónomas, pero lógicamente las que estamos obligadísimas a asistir somos las que hemos sufrido un asesinato por violencia machista. Estamos convocadas para el día 10. Son reuniones en las que compartimos toda la información de que se dispone. Es verdad que en muchos casos, en el nuestro, por ejemplo, hay una parte muy importante de la información que sigue todavía bajo secreto de sumario, pero sí tenemos ciertos antecedentes que podemos compartir porque sabemos si las víctimas pues han sido en algún momento usuarias del sistema de violencia de género, si habían denunciado o no, como decía Beatriz, como decía Beatriz, no siempre denuncian. En muchas ocasiones no lo han hecho, por lo tanto están más desprotegidas. Pero ¿qué tratamos de hacer en estas reuniones? Bueno, pues tratamos de conocer mejor cómo funciona la violencia, identificar cuáles son los momentos de más riesgo. Por ejemplo, en el momento en el que se produce una separación o un divorcio,
Y en el momento en el que la mujer está pues recogiendo sus enseres, pensando en salir de su casa con sus hijos e hijas, pues porque ha habido una ruptura y ha decidido dejar esa casa, que no es ni un hogar, es un momento de mucho riesgo. Ha habido una serie de asesinatos que se produjeron justo en ese momento. Por ejemplo, ¿qué identificamos? Pues que hay mujeres especialmente vulnerables. Las mujeres migrantes, que tienen menos entorno de apoyo, que en algunas ocasiones no hablan el idioma, que no tienen más referente personal que su propio maltratador. ¿Qué estamos viendo? Que necesitamos seguir incrementando la formación para que en aquellos recursos a los que acudimos las mujeres, el médico, por ejemplo, que acudimos porque nos sentimos mal o porque tenemos hijos e hijas a los que hay que llevar al médico, para que en esos entornos sean capaces de detectar, más allá de lo que la propia mujer diga, porque a veces las cosas no se dicen con palabras, pero se pueden detectar. Pero para eso hay que tener profesionales muy bien formados, que tenemos que profundizar y conocer otras formas de violencia que no dejan moratones, como es la violencia psicológica o la de control, que porque no deja moratones es más invisible, pero está ahí y acaba teniendo resultados también, por desgracia, de muerte. Y que tenemos que también formar a aquellos que trabajan con mujeres víctimas en todos los ámbitos, también en el judicial, porque hay una forma de violencia que está cada vez más presente, que es la violencia que se ejerce con los hijos, la violencia que llamamos vicaria, que es tremendamente dolorosa, que genera mucho daño a las mujeres y que no en todos los entornos de trabajo se está viendo ni se está detectando, seguramente porque falta formación para identificarla. En Asturias estamos muy centradas en la formación de todos los operadores, desde los sanitarios hasta los de servicios sociales, pasando por aquellos que trabajan con mujeres y se ocupan de los menores, por ejemplo, en los puntos de encuentro familiar, en este tipo de espacios. Y, por supuesto, queremos también trabajar con los jueces y las juezas para que esta mayor sensibilización nazca de un mayor conocimiento, de una realidad que es compleja, pero que está ahí. Y para poder detectarla y poder actuar en consecuencia hay que tener conocimiento de ella. Carmen Eva. Sí, lo cojo donde lo deja María Jesús, ¿no? Porque antes comentaba Beatriz algo que yo creo que es también ahora mismo un problema, cuando os oigo hablar del tema de la violencia, creo que seguimos hablando con razón, porque así es como debemos hacerlo, de las mismas cosas que hablábamos en el año 2004 cuando se aprobaba la ley, ¿no? Sin embargo, han aparecido cosas nuevas y es muy importante que las tengamos en cuenta para precisamente lo que comentaba antes, para mantener tensionados todos los mecanismos de prevención y protección. Y dentro de esas cosas nuevas me parece especialmente importante, en primer lugar, para evitar que en esta materia, igual que está ocurriendo en otras, entren con aires triunfales las noticias fake, los bulos, que es fundamental, los datos. Los datos, no las opiniones. Lo que todo el mundo tiene derecho a tener es una opinión. Pero los datos no deben de ser cuestionados, deben de ser recogidos y suministrados por organismos que sean absolutamente garantes de todos los mecanismos de recolección y que, por tanto, no sean interpretables. ¿Los datos qué nos dicen? Pues efectivamente nos dicen cómo las leyes están sirviendo para ir disminuyendo, no lo necesario ni lo suficiente, pero sí para que se vayan disminuyendo esos asesinatos de mujeres. Los datos, por ejemplo, nos están diciendo que efectivamente el 70% de las víctimas del año pasado no había formulado ninguna denuncia y, por tanto, no se habían desarrollado sobre ellas esos mecanismos de protección que están previstos en la ley. Y los datos nos dicen que ni siquiera llega al 1%, porque es el 0,008 el número de denuncias falsas en esta materia.
Los datos también nos dicen que hay sectores especialmente vulnerables, lo comentaba María Jesús, es otro elemento a tener en cuenta. Compañeras que tenemos en centros asesores de la mujer más pegados al ámbito rural, por llamarlo de alguna manera, nos dicen cuidado, cada vez es más compleja la atención porque empiezan a aparecer cuestiones relacionadas, por ejemplo, con vulnerabilidades relacionadas con problemas de salud mental, con vulnerabilidades relacionadas con problemas de adicciones. Por ejemplo, un tema que me resulta enormemente doloroso, efectivamente, la Alejandra, la asesinada hace escasos días junto con su hijo de 2 años, era una mujer que parece no tenía regularizada su situación administrativa en España. Comentaba su hermana entre lágrimas al día siguiente del asesinato que no denunciaba porque tenía miedo a ser expulsada del país. Es necesario hacer un esfuerzo, poniendo para ello todos los recursos que sean necesarios para que estas mujeres, que además su presencia cada vez es mayor en nuestro país, porque las necesitamos, porque estamos hablando de la necesidad que tenemos de personas que vengan a compartir con nosotros la construcción de esta sociedad, para que nos ayuden a trabajar, para que nos ayuden en esas tareas de cuidados. Bueno, pues esas mujeres tienen que saber que su situación no regular en el país no se va a ver agravada porque presenten esa denuncia, sino que todo lo contrario. Los mecanismos de protección operan con ellas también hasta que termina el juicio y posteriormente también. Y apunto aquí, para cuando consideréis oportuno entrar sobre este tema, con el riesgo de las redes sociales, lo comentaba antes también Beatriz, y con el último informe del Instituto de la Juventud, cuyos datos deben hacernos saltar las alertas. A todas y a todos. En 20 puntos se ha incrementado el número de jóvenes varones menores de 34 años que consideran que la violencia es un invento ideológico. Vamos a ver qué está ocurriendo con esas redes. Existen ya movimientos dentro de la Unión Europea que están empezando a valorar la posibilidad de que los menores de 15 años no puedan acceder a las redes sociales. Por favor, de verdad, tengamos mucho cuidado con esta materia, porque se está convirtiendo en un elemento de nutrición de ideas que es que atentan contra los pilares democráticos. Sí. Continuando con lo que decía Carmen Eva, creo que desde la izquierda, yo me incluyo, pecamos confundiendo lo que es la tolerancia y el respeto a las ideas y la libertad de opinión con dejar que valga todo, ¿no? Tenemos miedo a la confrontación, a enfrentarnos, porque siempre nos han dicho que hay que ser prudentes. Si nos enfrentamos siempre parece que el problema aumenta, ¿no? Y yo creo, como comentaba antes, que no, que es que eso tiene que parar. O sea, cuando alguien se posiciona en algo que además, como comentaba también, no es que sea una cuestión así de opinión, es que es una cuestión ideológica que está causando muertes, hay que enfrentarse a ellos. Y el problema que tenemos con la juventud, desde mi punto de vista, es que los hemos dejado en un espacio de tierra de nadie donde han accedido a todo lo que han podido, y ha habido gente, ideologías y grupos y personas expertas que se han aprovechado de ese vacío que hemos dejado ahí para hacer con ellos los que le ha dado la gana, y es muy difícil revertir. Yo tengo 2 hijos, yo creo que muchas tenemos hijos adolescentes y sabemos lo que opinan, lo que ven y lo que leen, y lo complicado que es argumentar, porque al final esto, tú cuando ves un vídeo y encima hay una persona ahí de referencia que tiene miles de seguidores y a eso lo colocan en un pedestal, da igual que tú como madre digas algo. El valor de una persona que tiene miles de seguidores vale mucho más que lo que tú a veces intentes, porque en esas edades sabemos que las opiniones de los amigos y de lo que hay alrededor pesan mucho más. Con lo cual yo creo que ahí también, como decías tú, hay algo que una labor pendiente muy importante que hacer, pero vuelvo a insistir, estos estereotipos que están volviendo a recuperarse, a verlos como la famosa Rorro, como el querer vender que las mujeres nos empoderamos cuando decidimos ser amas de casa. ¿No? Ahora parece que la libertad, como decía, la libertad de Madrid es tomar cañas, ¿no? Pues la libertad de las mujeres es volver a decidir quedarnos en casa, ser amas de casa, cocinar para nuestras parejas, volver a las costumbres de antes, a tradiciones recatada, modosa, o sea, es que no es como la libertad cuando nos dicen, antes hablaba Roberto de la prostitución, ¿no?
el ejercer la prostitución también es algo, es un derecho a la libertad de las mujeres, cuando todos sabemos que es que ese derecho lo único que da es pasta y mucho sufrimiento a las mujeres y mucho dinero a una empresa, con lo cual también otro sistema de explotación, de maltrato y de violencia, como la prostitución, que no hemos hablado, pero que también podemos comentar, porque la trata de blancas y todo lo que está llevando en España, que es uno de los principales países consumidores de prostitución, que es la mayor violencia que podemos asumir las mujeres en esta sociedad, pues es otro de los puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, creo que tenemos que hacer una reflexión y ponernos muy serios, o sea, expulsar a toda esta gente que no comparte y dejar de ser tan mojigatos con la tolerancia y el respeto a las opiniones. Porque siempre respetamos, perdona Roberto, las mismas, ¿eh? Siempre respetamos y toleramos los mismos. A los otros nunca se les pone la cara colorada saliendo diciendo las barbaridades que dicen en cualquier sitio y teniendo a plañideros y aplaudidores detrás. Flor. Yo el otro día, cuando la concentración, le preguntaba a María Jesús, o le decía, que si no le parecía que era un poco tarde la reunión del comité de crisis. El día 10, digo, hasta el día 10, las mujeres van a aparecer estando asesinadas. Ella me estuvo explicando las causas, entre otros, claro, hay que poner, es muy complejo, hay que coordinar policía, justicia, servicios sociales, en fin, hay que analizar la prevención, qué es lo que pasó, la atención a la familia, me lo estuvo explicando y bueno, así todo, bueno. Pero da la impresión de todo lo que estoy escuchando como si la culpa fuera de las mujeres porque no denuncian. Vamos a ver, está claro que muchas mujeres no denuncian, no quieren denunciar porque dice que lo que no quieren es que condenen al hombre, por compasión, eso existe. Y simplemente quieren que las dejen en paz. No se dan cuenta que ese es un paso para que terminar de esta manera, asesinadas. En el pacto de Estado, en la relación con el pacto de Estado, si no hay una denuncia, no se registra, con lo cual se silencia a la víctima. Es que si no se denuncia, eso no quiere decir que esté exenta de peligro esa mujer. Y después, algo importantísimo, los protocolos han fallado. Vamos a ver, está claro, existen unos protocolos, hay unas medidas que tenemos que, ante todo, que sean eficaces. Yo es lo que exijo, estas medidas que se lanzan es que sean eficaces, no porque lancemos en el Pacto de Estado 400 y pico medidas que no se van a cumplir o que sí se van a cumplir, ya está todo arreglado. No, tendremos que ver su eficacia, que resulten eficaces, porque está claro que los protocolos han fallado ante estas mujeres. Muchas de estas mujeres, 2 o 3 de estas mujeres, habían ido a los centros de la mujer, por ejemplo, en Guadalajara, esta última por la que vamos a salir hoy, Mujeres de la Escandalera, Remy. ¿Qué pasó con ella? 2 veces había asistido. ¿Qué pasa? ¿En dónde caen estas formas de asistencias? Y después, por ejemplo, me voy a remitir al caso de Susana, la mujer de Gijón. Era una mujer vulnerable, que tenía problemas de salud mental y debía tener un seguimiento porque ella estaba en tratamiento psiquiátrico. Entonces, en el momento que faltó a las citas, ¿qué se hizo? Yo creo que falla la coordinación entre los servicios sanitarios y la asistencia social, porque muchas mujeres no denuncian, claro que no denuncian, pero sí que van al médico, van al centro de salud. Entonces hay que mirar ahí, hay que reforzar la relación que hay entre la atención primaria y los servicios sociales para detectar esos problemas. No podemos andar con nuestros paños calientes diciendo que si no hay una denuncia. Vamos a ver, compañeras. Es evidente que la violencia machista existe, es evidente que los protocolos no se han complicado, es evidente que existe un sistema de OGIL desde 2007 donde más de 700.000 mujeres han estado acogidas a él. Vale, muy bien, pero que hay fallos y esos fallos hay que ser realistas y reconocerlos, porque si no andamos con esto, que no puso una denuncia, no solucionamos absolutamente nada, ¿eh? Las mujeres siguen siendo asesinadas, lo vuelvo a repetir. Es que, a ver, me parece que es que entre todas en las que yo veo una sensación como de dejar a la víctima otra vez sin protección. Bien. Lo fundamental son la protección a estas mujeres. Ya lo sé que no, pero vamos a ver, que no recaiga toda la culpa recaerá en los maltratadores, que son los que matan y los que asesinan, en los hombres maltratadores. La culpa también tiene que recaer en que fallan. Están fallando muchas cosas en esta sociedad. Una sociedad patriarcal. Perdona, Flor, pero yo de lo que he escuchado a las compañeras y de lo que estoy diciendo yo, en ningún momento veo que se culpe a la víctima. Todo lo contrario. Se están pidiendo acciones, medidas, y yo vuelvo a poner el foco en la justicia. No porque les tenga manía, no, pero es que está claro que últimamente no, en el caso de la violencia de género, de la violencia machista,
tienen un problema. Hay una falta de sensibilización, una falta de conocimiento, incluso una falta de credibilidad. La víctima, todas conocemos a muchas, hemos hecho reportajes, hemos hablado con ellas, se sienten, cuando lo menor, poco creídas, cuando no, directamente consideran que se han sentido insultadas, incluso atacadas. Y los datos que da el Consejo General del Poder Judicial, que los da con meses de retraso, pero que son muy interesantes y muy didácticos, hablan de que en este primer trimestre en Asturias crecieron en el primer trimestre de este año, crecieron las denuncias, crecieron las víctimas, ay amigo, pero también creció bastante el número de mujeres que se acoge a la dispensa a no declarar. Es decir, una vez que está el proceso en marcha, ella se niega a declarar contra su agresor, bien porque hay presiones familiares o presiones del entorno, o bien porque, como decía muchas veces la ahora fiscalesa, María Eugenia Prendes, la víctima se cansa porque el proceso judicial es muy duro. Y hay otra nota en este informe del Consejo General que me hace levantar la bandera roja. Después de unos años en los que las órdenes de protección en Asturias iban al alza, no solo las solicitadas, sino también las concedidas, pues en este primer trimestre del 25 se han pedido más, pero se han concedido menos. En 2012 era directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, y ella no sola, ella con el Consejo de Mujeres inició un análisis de lo que estaba ocurriendo y dio la voz de alarma que había en Asturias. Se concedían pocas órdenes de protección. Yo no sé si estamos volviendo a esas épocas, a ese momento de relajo, y ese momento de, bueno, vale, esto ya está superado, todos sabemos lo que es la violencia, bueno, pues no hacemos nada más. Y apunto una cosa de los jóvenes. Me preocupa muchísimo ese informe del Instituto de la Juventud, muchísimo, pero siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas muy cortas, y esa es la gran mentira. La mentira hoy tiene unas patas larguísimas. A través de las redes sociales llega a todas partes. Los fake son muy fáciles de hacer y luego es muy difícil eliminar el estrago que ha hecho ese fake. Me preocupa mucho y me preocupa que, por ejemplo, en el último dato oficial que tenemos, que es el de abril, en las llamadas al 016, que es el número al que pueden llamar todas las víctimas de violencia machista, todo el entorno, todas las personas que crean que alguien sufre esa agresión, que es totalmente anónimo, han bajado no solo las llamadas de las víctimas, es que las llamadas del entorno se han desplomado, hay un 33% menos. Tenemos que actuar, tenemos que estar ahí. No vale venir a la radio y decir bla 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 y luego si veo que a mi vecina tiene problemas, sale con maratones o oigo gritos, no llamar a la policía. Yo creo que sí tenemos que intervenir. Hace falta una nueva campaña de concienciación, igual que la hubo hace muchos años con el pónselo y ahora ha desaparecido y han crecido las enfermedades de transmisión sexual. Creo que con la violencia machista hemos pensado que estaba todo hecho y ¿qué va? Queda muchísimo por hacer. Bien, entramos ya en el último tramo del programa. Te doy la palabra a Beatriz ahora que la habías pedido, pero también quería introducir otro elemento, que es interpelar a la sociedad, porque con vosotras, que sois habituales del programa, analizáis y sois muy objetivas en el manejo de los datos y de las opiniones, pero pienso que algo falla, porque la sociedad no la veo, yo no veo a la sociedad realmente preocupada y disculparme, pero es una sensación que tengo. Hablamos de 21 mujeres asesinadas. Bueno, yo había perdido, perdona, Chelo. Sí. No dice nada. No era por la que dijo, pero no, tranquila, habla. No. Yo, por alusiones, antes decías que habíamos culpado a las mujeres. Yo creo que, como decía Chelo, en ningún momento culpamos a las mujeres de nada. Simplemente hacía la reflexión de que las mujeres que no denunciaban estaban fuera del sistema y era mucho más complejo defenderlas, y la responsabilidad siempre es del maltratador, como decíamos antes, no de las mujeres, porque cada cual tiene su situación y nunca vamos a juzgarlas por no denunciar o por no acudir a un sistema o a un sitio. Bueno, es que cada realidad y cada situación sabemos lo que es, ¿no? Quienes estamos en ello nunca me atrevería yo ni a culpar ni a juzgar a una mujer por no denunciar, solo faltaba, ¿no? La culpa siempre está en quien agrede, no cabe ninguna duda. Respecto a la sociedad,
Es lo que comentaba antes, es que como que el tema aburre, ¿no? Llega un momento en que la sociedad tenemos una parte importante que es lo de, parece que los han convencido de que las mujeres, cada vez que hablamos de feminismo, ¡buf!, feminaces, ya están con el mismo rollo, que querrán estas, lo tienen todo, ya solo nos falta echarnos de casa, que nos quiten todo, dormir. Pues ese discurso está volviendo porque quizás no sabemos tampoco llegar muy bien y utilizamos a veces, creo, un lenguaje que aburre, sinceramente. Cuando escuchas hablar de patriarcado, yo tengo bueno, vivo donde vivimos todas, cada uno en su sitio, el lenguaje aburre muchas veces, porque hablamos de patriarcado y dicen, ¿qué cholis están diciendo? Estamos hablando de pues la vida tradicional, las costumbres de antes que no hemos sido capaces de cambiarlas. Y aunque la evolución y la sociedad cambia, el tener claro que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, yo creo que más o menos lo tenemos todos, pero que las obligaciones del día a día son de todas y todos, no. Que los horarios laborales son iguales para las mujeres y para los hombres, no. Porque cuando tú estás instaurado en una sociedad en la que te facilita la vida, no quieres cambiarlo. Yo recuerdo la vida de mi padre, o la vida de mi marido, veo la vida de mi marido, veo la vida, espero que de mis hijos, que poco a poco ha ido cambiando, pero antes su marido llegaba a casa. ¿Qué más quisiéramos algunas? Que llegar a casa, sentarnos y tener todo hecho, como hacían algunas, como pasaba antes, y que tu vida fuera fácil, pero eso significa tener una persona que trabaja para ti gratis. Y esa es la realidad que había antes y que cuesta desprender y entender que tú no tienes a nadie bajo tu posesión, porque una de las cosas, de los síntomas de la dominación es la violencia, precisamente. Cuando tú dominas a alguien y por algún motivo se escapa, agredes para que ese sometimiento no se te escape. Y cuando llega un momento en que ya ves que se te va de verdad, la agresión es mucho mayor y llega el asesinato, con lo cual creo que eso es lo que nos falla, ¿no? Que todo el mundo tenga claro y que los hombres del presente y del futuro tengan claro que la igualdad no solamente es legal a nivel de leyes, de tener una cuenta, sino de responsabilidades, de cuidados, etcétera, etcétera. Y eso es muy difícil de asumir. Y mientras sigamos teniendo excusas para ir dando largas, las tenemos. Y luego llega, perdona Roberto, la ultraderecha, organizaciones que tenemos por detrás aprovechando lo duro que es ir cambiando el chip, y encima meten más leña al fuego diciendo, no, cuidado, que estas lo que vienen es poco más que echarnos del sistema, porque no es verdad. Tenemos a las mujeres perfectas en nuestro alrededor, y aparece Rorro, y etcétera, etcétera. Carmen Eva. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que llevamos diciendo probablemente desde que nos sentamos aquí. Es necesario tensionar nuevamente a todos los operadores sociales que intervienen en las dos fases fundamentales de prevención y de protección contra la violencia de género. Y demos un paso más. Todos somos, de un modo u otro, operadores sociales. Hubo una campaña, creo que fue en la 10ª legislatura, que hablaba de pacto autonómico contra la violencia de género e interpelaba a cada uno que quiso adherirse a aquel pacto acerca de qué podía hacer como asociación, como organización, como club deportivo, como grupo, qué podía hacer contra la violencia. Todos y todas tenemos que volvernos a hacer esa pregunta. Pero yo además pondría una serie de focos que me parecen fundamentales. El primero, la coeducación. Cuidado con huevos que se están colocando en el nido del cuco y que sin que se haya terminado de llevar a cabo una coeducación eficaz, eficiente, efectiva, al 100%, tratan de poner nuevos conceptos de coeducación dentro de las aulas. Coeducación, igualdad entre hombres y mujeres. No perdamos de vista lo importante. Redes sociales, lo dije antes, muchísima atención a lo que está circulando por las redes sociales y a cómo protegemos a nuestros menores que acceden a esas redes sociales a edades muy tempranas. Prostitución. Existe una banalización de la violencia que se ejerce sobre las mujeres cuando se habla de la libertad de las mujeres para prostituirse. De lo que se está hablando es de la libertad de los hombres para pagar con dinero la compra del cuerpo de una mujer. Punto. Y pornografía. Cuidado. De nuevo, cuidado. El otro día había una demanda con los filtradores contratados por Meta, era una subcontrata, para evitar que determinados contenidos llegaran a las redes. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental por lo que han visto como consecuencia de su trabajo.
cuidado por lo que está circulando por las redes en materia de pornografía, en materia de violencia contra las mujeres, y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. María Jesús. Yo creo que hay que hacer un balance ajustado. Quiero decir, la violencia sigue estando ahí. Tampoco es... ¿quién pensó que íbamos a acabar con 2000 años de dominación en 2 décadas? Pero hemos avanzado mucho. No quiero ser triunfalista en ningún caso, pero desde que tenemos registros de mujeres asesinadas por violencia de género, sé que solo están las incluidas, o que solo se incluyen aquellas que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Hubo un año que fue el más alto, el 2008, con 76 mujeres asesinadas. 2024 acabó con 48, que son muchísimas, que es un horror, pero no es el año más alto de la serie, porque también hay quien dice tantos recursos para violencia de género y cada día las matan más. Pues no. En Asturias el nivel de denuncias es muy alto, comparativamente hablando, y el nivel de protección de las mujeres también nos obliga a estar en permanente tensión. En 2024 estuvieron en la red de casas de acogida de Asturias 224 mujeres, que además llevaban con ellas a sus hijos e hijas, 171 en total, y a 3 personas a cargo, que no eran menores de edad. En total se atendió en 2024 en nuestra red de casas de acogida, Casa Malva. Por cierto, ayer recibió la medalla de plata del Ayuntamiento de Gijón, que es la ciudad en la que está la Casa Malva, y que no deja de ser pues un reconocimiento al inmenso trabajo que las profesionales de la Casa Malva realizan cada día, y también a esta iniciativa que financia el Gobierno de Asturias. 398 personas atendidas, por cierto, en ocasiones casi al 100% de ocupación. Por eso estamos reforzando este recurso, y por cierto, con un porcentaje también de mujeres que salen de la violencia importante. Pero es que la violencia va por delante. Hay nuevas formas de violencia, se estaban señalando. A través de los teléfonos móviles se accede muy tempranamente a la pornografía. Las menores están accediendo a ella. Las chicas jóvenes se dejan controlar, dan la clave de su teléfono a sus parejas. Tenemos un problema de falta de identificación de estas nuevas formas de violencia, que además son en muchos casos tremendamente destructivas para las chicas. Tenemos que también adelantarnos, y es difícil porque este ámbito de las nuevas tecnologías va muy deprisa, y las personas adultas no vamos al ritmo que van los chicos y las chicas. Pero con todo y con eso, yo creo que lo importante es que España dio un paso muy importante hace 20 años con una ley que fue un ejemplo en toda Europa. Y en estos años hemos tomado conciencia como sociedad de que las mujeres no pueden ser víctimas de violencia, y que esto no es una cuestión que pasa en las 4 paredes de una casa y que a los demás no nos importa, que es un tema público que nos concierne a todos y a todas, y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Más frente a los negacionistas, insisto, ese discurso hay que atajarlo, y hay que atajarlo con datos, y hay que atajarlo con realidades, y hay que atajarlo con aquellas personas que somos muchas, que creemos que una sociedad solo se construye desde la igualdad y desde el respeto a los derechos de todos y todas, y, por supuesto, corresponsabilizándonos de los cuidados, que apuntaba hace un momento Beatriz, y que me parece que es muy importante, porque ese paso todavía falta por dar, y ese es un paso fundamental que yo espero que la generación de personas jóvenes que está ahora formando parejas, pues lo tenga mucho mejor que lo tuvimos las de mi generación, que ya vamos cumpliendo años. Bien, pues llegamos al final. En cualquier caso, 30 segundos, Chelo, si quieres una última reflexión, y también para Flor. Que el basta ya no basta. Hay que hacer algo más que quejarse. Flor, también última reflexión, por favor. Sí, se necesitan campañas de sensibilización y de prevención, porque muchas mujeres, cuando estamos concentradas, se acercan y no saben por qué, cuando ven las lápidas que ponemos, se quedan asombradas y desconocen que existe una violencia, y que lo están pasando muchas de ellas, ese tipo de violencias. Las redes sociales, a ver si hace algo la izquierda, porque la han tomado la ultraderecha, y amigas y compañeras, ni un paso atrás. Bien. Revisar protocolos, en fin, muchas cosas. Pues llegamos al final. Beatriz Ejido, muchas gracias. Gracias, Roberto, un placer.
Carmen Eva Pérez, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y María Jesús Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Entramos na entrevista de Asturias al día. Hoy vamos a falar de la Universidad Asturiana de Branu, que é unha deles iniciativas que entama la Academia de la Lengua Asturiana. Está con nos Xosé Ramón Iglesias, secretario de la Academia. ¿Qué tal, cómo estás, Monchu? Buenos días. Buenos días, Roberto. Una de las actividades potentes de las que Sí. entama la Academia, ¿no? Sí, y uno de los, digamos, de los objetivos y de las preocupaciones de la Academia desde el principio, ya la formación, ¿no? Ya desde los años 80, que se entamó con la formación del profesorado. En aquel momento había que formar al profesorado, era una de las cuestiones fundamentales, y sigue hasta hoy, a partir de 2010, me parece que fue cuando derivó hacia la UABRA, una combinación y coordinación con la Universidad de Uvieu y en aquel caso con el Concello de Cangas. En aquel momento entamóse con la UABRA, dando, digamos, una vuelta distinta a esos cursos de formación, y hasta hoy, efectivamente, y uno de los pilares, digamos, a los que la Academia se vuelca más, sí. Bueno, estamos ahora, o hay que estar atentos porque hay una prescripción y una inscripción después, ¿no? Eso, vamos a ver, los cursos son la última semana de Xunetu. En la semana del 21 al 25 de Xunetu. Entonces la matrícula pues faise hasta la semana anterior. Faise a través de online, a través de la universidad, porque vuelvo a decir, son cursos universitarios, de extensión universitaria. Entonces, entrando en la página Uniobi, pues entonces ahí se fai la matriculación. Vale. Desde la página de la Academia... deriva a Uniobi, porque Uniobi. Efectivamente ya la universidad, son cursos de la universidad. Bueno, ¿cómo está planteada este año la UABRA? Sí, tiene novedades. A ver, y una cuestión yo creo importante de plantear, ¿no? Porque la UABRA tradicionalmente, desde primeros de los 80, desde la creación de la Academia, eran cursos en régimen de internado, que se fueron haciendo en sitios distintos, ¿no? En Pallares, en Llanes, en Chuarca, en Cangas, últimamente en Campu Casu. Y este año van a ser presenciales, pero no van a ser en régimen de internado, sino que van a ser en Uvieu, en el campus del Milán, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En esa última semana de Xunetu, del 21 al 25 de Xunetu. Ya digo que yo creo que la diferencia fundamental o la variación fundamental de los años anteriores, ¿no? No y en ese régimen internado, el año pasado todavía lo fue en el campo, pues este año, ya digo, va a ser simplemente presencial en les mañanes en el campus de Milán, en Uvieu, del 21 al 25 de Xunetu. Bien. ¿Cómo es la estructura de las actividades? Sí. Hay 3 cursos, digamos, en ese sentido que tenemos un poco lo que fue siempre la UABRA en los últimos años, ¿no? D'un lado hay un curso, digamos, lingüístico, un curso intensivo de nivel B2, digamos, ya adaptado al marco europeo, un curso que dirige Claudia Elena Menéndez, y que el profesorado con Claudia Elena va a ser Pablo Rodríguez Medina y Ignacio Galán. Ya digo, un curso que en eso mantenemos solamente ese nivel. En otros años lo que había era 2 niveles, un nivel de inicio y un nivel, digamos, de afondamiento lingüístico. En este caso, nada más que ese curso de intensivo de nivel B2. Y después hay otros 2 cursos, lo que llamamos de específicos de afondamiento culturales, que en este caso, este año, los 2 cursos, uno va a ser de traducción y otro va a ser de teatro, porque lleva bastante tiempo que había peticiones de la gente de que quería que hubiera un curso dedicado al teatro. Entonces son los otros 2 cursos, digamos, que se dan. Una cuestión que los 2 cursos, como fueron todos los anteriores, estos cursos, los años anteriores, estos cursos de afondamiento, la característica no puede ser de otra manera de estos cursos, y que son en asturiano, y por lo tanto el nivel de asturiano que tiene que tener la gente que participa en los cursos ya tiene que ser un nivel aceptable de fala, digo, porque no va a ser que haya alguna sorpresa cuando se planteen cursos de traducción y de teatro, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hablar un poco más de este
este último curso, el teatro asturiano, sí. del texto a la escena, que tienen a varios profesores, ¿no? Eso ye. El director del curso ye Darío de Dios Sant, que es profesor de la universidad. Digo porque los directores de los cursos tienen que ser profesores universitarios, insisto, porque los cursos dependen de la universidad, son cursos universitarios, ¿no? Entonces Darío de Dios, el director de los cursos, y junto a él van a ser el resto de profesores, siente del teatro, siente como Laura Iglesias San Martín, higiénico papel, actriz, directora, escritora, bueno, ya con una trayectoria muy larga, ¿no? Antón Camaño, de Nuntris, yo creo que son nombres todos muy conocidos, muy veteranos. Laura Cuervo, Laura Prieto, María José Rubio, hay una serie de profesores, ya digo, centrados en el teatro, porque este curso es un curso en principio práctico. Es decir, un curso no teórico, hay una parte, digamos, más teórica, por decirlo así, de historia del teatro asturiano, estamos hablando del teatro asturiano, y inclusive no solo de la historia del teatro, sino de cómo se puede llevar a la educación una parte concreta de la enseñanza del teatro, pero después, aparte de esa cuestión teórica, el resto son todo partes prácticas de teatro, ¿no? De expresión corporal y proyección de la voz, ya digo que efectivamente la página hay, a improvisación y movimiento escénico, lo que es movimiento escénico, es decir, ya digo, son, claro, especialistas, o lo que es cómo llevar la representación misma al escenario, ¿no? Son gente de teatro y, por lo tanto, van a ser, ya digo, yo creo que van a ser unas clases preciosas porque es gente experto y entendido. Claro, un teatro, el teatro asturiano, que tiene muchas referencias de obras escritas en lengua. Sí. Vamos a ver, con todo, cuando se fala de literatura en asturiano en estos momentos, y el xénero que no acaba de tener el embrión final de éxito del público, porque la literatura asturiana tiene un nivel increíble, tanto en poesía como narrativa últimamente, como decir que está, digamos, a nivel perfectamente homologable con el resto de las otras literaturas. Sin embargo, el teatro todavía hay falta ese triunfo, yo creo, popular general, ¿no? Y efectivamente lo que hay obras de teatro escritas desde siempre, claro, como toda la historia de la literatura, desde Antón de Marreguera, el primer autor de la literatura asturiana, escribe, efectivamente, pasando por un clásico como puede ser Pachín de Melas, que cites tú. Todos los grandes autores, yo creo que de alguna manera cultivaron el teatro, ¿no? Y en estos momentos hay dos líneas dentro del teatro tal, lo que sería una línea de teatro popular con grandes autores ahora mismo, lo que suele llamarse el teatro costumista, que hizo mucho por la lengua. Muchísimo, y sigue haciéndolo, ¿no? Y que tiene, ya digo, ahora mismo unos cuantos autores muy buenos en una línea de renovación, porque claro, el riesgo que corre ese tipo de teatro popular y el quedar estancado en la repetición de los mismos textos, y ahora mismo hay varios autores que están escribiendo textos de actualidad muy buena. Y después hay una segunda línea de un teatro culto, un teatro que también escrito en asturiano, que hubo también siempre, pero bueno, la parte de teatro. Por eso es interesante el que lleva este año un curso dedicado al teatro, ¿no? Al teatro. Del texto a la escena. Del texto a la escena, efectivamente, subrayando eso, que es una parte práctica, ¿no? Claro. Que decíesen antes, Moncho, que claro, los directores de los cursos son profesor del profesorado universitario, porque son cursos universitarios, que por lo tanto tienen créditos. Tienen créditos, evidentemente, son cursos de extensión universitaria. Ahí falaríamos siempre en la inauguración cuando los vicerrectores o los vicerrectores correspondientes se fala de la larga tradición de la extensión universitaria en Ubieu, y estos de alguna manera formen parte de esa extensión universitaria. Yo creo que son perfectos en ese apartado de extensión universitaria los cursos en asturiano, ¿no? Bueno, otro que mencionabas y que me prestaba que profundizases un poco más, y el curso de la traducción al asturiano, teoría práctica y nuevos retos sociales y tecnológicos. Sí.
Ese y el otro que tenemos. El otro curso, efectivamente. En este caso... 25 horas también, ¿no? También, 25 horas. Ya digo, repito, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde en el campus del Milán, ¿no? En el caso del curso de traducción en asturiano, la directora del curso es Cristina Valdés, que es al mismo tiempo la directora de la UABRA, ¿no? Que va a dar, digamos, ella la parte más teórica como experta en traducción, que es Cristina Valdés. Y junto a eso, bueno, pues va a haber como profesores también traductores con larga experiencia en asturiano, como son Aida Celemín, como es Jaime Martínez, o como ye Daniel Menéndez, que es el presidente de Verbeu, del grupo de traductores en asturiano, ¿no? Y ya digo, como contenido, aparte de las cuestiones más teóricas de fundamentación, que van a correr a cargo de Cristina Valdés, pues va a verse la traducción de campos tan amplios como textos legales y científicos, o textos literarios y periodísticos, o la traducción, también muy importante, que estamos aquí ahora en la radio y en la televisión, de textos audiovisuales. Es decir, son una serie de campos que van a tener un desarrollo y una práctica, esperemos, en el futuro, si el proceso de normalización sigue adelante, ¿no? Entonces, ya digo que son esos los campos que se van a tratar en ese curso de traducción al asturiano. Con una insistencia especial en todo ese, porque en el mundo de la traducción estamos en un momento de cambio tremendo a la inteligencia artificial, es decir, una serie de cuestiones, ¿no?, que están ahí presentes, hay que trabajar, claro, y que hay que tener en cuenta, porque no puede quedar el asturiano, no puede quedar al margen de todos estos campos, ¿no? Claro, hay ejemplos de muy buenas traducciones a la nuestra lengua. Sí, digo lo de mismo. Literatura universal. Digo lo mismo. Efectivamente, el campo... A ver, para una lengua la traducción es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Primero, como banco de pruebas, de alguna manera así fue desde el principio. Estoy pensando en Acebal, estoy pensando en el siglo XIX, cuando casi como retos adopten el ver que el asturiano puede traducir el latín y puede decir, porque hay una lengua con la misma capacidad, ¿no? Entonces hay esa especie de banco de pruebas, pero después de que una cultura tiene que poder, en asturiano, tiene que poder llevarse cualquier obra de carácter universal, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, yo creo que está haciéndose con buen sentido, con una planificación, porque claro, no hay traducir por traducir, hay que hacer toda una planificación, qué obras nos interesen en asturiano tener, desde qué lingües, etcétera, etcétera. Y últimamente, ya digo, está habiendo unas traducciones realmente muy, muy interesantes. Yo ahora mismo acabé de leer la semana pasada la asturiana, una traducción de Xandru Martín sobre la historia de la industrialización de Asturias, de la fábrica de Arnao y demás. Preciosa, una traducción de Xandru Martín, preciosa, sí. Bueno, pues ese y otro de los cursos que tenemos, como decías, hay 3 pegollos, ¿no? Sí. Para entendemos. En otras ediciones de Loabra había también algunas actividades paralelas. Sí, no, este año no va a haber, ya digo, por lo que decía al principio, ¿no? Por ese cambio va a ser, al ser solo por la mañana y no quedar, claro, lo que había, ya vais a ver la gran diferencia con los cursos anteriores, ¿no? Y que al ser en régimen de internau, pues después de las clases había una serie de actividades complementarias, musicales, etcétera, etcétera, que este año en principio no va a haber. Bueno, podemos decir, por lo tanto, que ya está todo en marcha. Sí. Que hay que ir a la página de la universidad, a Uniobi, o si no directamente en la de la academia, desde ahí la remiten y no hay ningún problema, a través de la página de la academia. Ya digo, estamos en la academia, estamos en un momento de transición en lo que ya en el apartado de formación. Porque este año, la UABRA de este año, va dentro de ese marco general que la academia está un poco elaborando ahora de formación. En ese mismo marco va lo que llamamos los encuentros de la academia,
queremos que todo es decir, abrirla un poco a la xente e dar unha especie de conferencias todo o año, non solo como estaba centrado agora en la UABRA en el mes de xunetu, sino abrirla un pouco a todo o año, ¿no? Entonces ya este mes, iba a decir el mes pasado porque ya estoy situándome en xunetu y todavía estamos en xuno. En xuno, hoy 30, sí. Hoy 30, ¿no? Bueno, pues este mes yo creo que mediados, el 17 o así, entamó con una conferencia de González Riaño, del presidente de la Academia, y son los encuentros en la Academia que queremos que sean una serie de conferencias abiertas al público en donde vayamos tratando todos los temas a lo largo del año, de todo el año, en ese sentido, ¿no? Bueno, y una forma también de adaptarse a este nuevo tiempo que vivimos. No, evidentemente, ¿no? Bueno, la UABRA ya tuvo muchas adaptaciones, muchas, porque por eso estame diciendo que la formación, los cursos de la Academia, los que tienen ya una tradición y una fama muy grande, claro, nacieron dirigidos al profesorado. Es decir, la Academia lleva en ese sentido muy práctica, qué es lo que se necesita en cada momento. Y entonces en aquel momento lo que se necesitaba era la formación del profesorado, que no había, ¿no? Y durante años es que miles de profesores pasaron por los cursos de la Academia, es decir, ¿no? Pero evidentemente ahora necesitase otras cosas y otro tiempo, son otras características sociológicas que se dan, y entonces necesitase otra cosa. No se me vaya a escaecer, acordemos ahora de la formación del profesorado. Cuando acaben esta semana, a las 2 semanas siguientes, sí va a haber los cursos de capacitación docente de Onaviejo, en la Caridad. Es decir, que son las 2 primeras semanas de agosto. Son las 2 semanas siguientes en la Caridad, pero son cursos efectivamente de capacitación docente de formación del profesorado, la segunda fase. Tienen 3 fases esos cursos, como hieren los de asturiano en antes. Entonces ya hubo una primera fase, está ya la segunda, y luego hay una tercera práctica, que será ya en Ochobre, Pallares. Vale. Capacitación docente. Esa ya para el profesorado. Porque los cursos de la UABRA de los que estamos hablando están abiertos. Si estás en la universidad y te fan falta los créditos, haylos. Sí. Para entendemos, ¿no? Sí. Pero puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera, efectivamente. No es solo si estás en la universidad, hay unos créditos, pero puede ir cualquier persona, sea universitaria o no. Es decir, son cursos abiertos a la xente. Lo único, por eso decían antes, lo único que se tenga en cuenta que son en asturiano y que el nivel de asturiano, entiéndese que el que va allí efectivamente tenga un nivel de asturiano, porque en el curso lingüístico va a ser de un B2, no va a ser un curso del entamu, y los otros cursos van a ser en asturiano, por lo tanto, pártese ya de que todo allí va a ser falado en asturiano. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, estamos hablando de cursos de la Academia cursos de la universitarios, Lingua. Además de la Academia de la Lingua, que, bueno, lleva un mes intenso también, ¿no?, de xunu. Sí, fue un mes, para acabar el curso fue, porque normalmente parece que el año ponemos el ramo casi con el Día de les Lletres, pero no, este año... No, estuve viendo que el presidente de la Academia tuvo con el presidente del Principado. Sí, efectivamente, ¿no? quedaba ahí pendiente, y bueno, ya lo anunció él en el discurso del Día de les Lletres, y quedaba, por claro, quedó por un lado la votación de la oficialidad o no, y claro, había que dar salida después de esa votación, porque ya se sabía que la votación se iba a ganar, había una mayoría absoluta favorable al asturiano en la Xunta General del Principado, pero no había la mayoría cualificada de los 3/5 para la reforma del estatuto, ¿no? Pero entonces había que dar salidas, y después de eso, ¿entonces qué? Y entonces, bueno, eso sí quedaba pendiente, y ya dio anuncia el presidente de la Academia en el Día de les Lletres que iba a entrevistarse con el presidente del Principado, con el presidente Barbón, poco para planificar, para ver cuál era el plan de lingüístico en los 2 años que queden de legislatura, hasta el año 27. Y entonces, efectivamente, la semana pasada, el presidente y el vicepresidente, el presidente y David Guardado, vicepresidente de la Academia, entrevistáronse con el presidente Barbón y con la consellera de Cultura, con Vanessa Gutiérrez, un poco para planificar las grandes líneas que tiene que llevar el gobierno, porque son cuestiones políticas y tiene que llevar adelante el gobierno. ¿Sí? Claro. ¿Parece posible que haya una revisión de la ley de uso? Sí, parece que va a ser, pero bueno, yo creo que va a ser para tocarla en aspectos muy concretos y más bien formales, ¿no? Porque, a ver, lo importante, yo creo que queden solo 2 años de legislatura, y entonces no se puede perder ya mucho más tiempo
en discusiones legales de que hai que ponerse a facer cosas, hai que ser máis práctico, ¿no? Porque dá la impresión que pasaron los 2 primeros años de legislatura moviéndose la oficialidad otra vez que sí, y echóse demasiado tiempo. Entonces, efectivamente, la oficialidad es fundamental. Para aplicar la política tenemos la ley de uso y yo creo que hay que retocar algunos puntos, pero sobre todo hay cuestiones prácticas que hay que llevar adelante en el campo de la educación, en el campo de los medios de comunicación, en la misma RTPA, la dignificación de la lengua, las programaciones. Hay una serie de cosas que ya digo que el presidente adelantó en ese discurso el Día de les Lletres, que son lo que trató con el presidente Barbón y con la consellera de Cultura. Bueno, iremos falando de ello seguramente. Sí. Después del verano. Después del verano, ¿no? Sí, bueno, evidentemente y es lo que va a seguir, ¿no? Y es lo que queda ahora, y el trabajo, la academia, aparte del trabajo interno de investigación y de publicaciones y demás, pues en lo que lleve en política lingüística, en tutela, en labor tutelar y demás, y es lo que va a seguir en esos meses que vienen ahora, sí. Bueno, pues acabamos ya, Monchu, pero atentos, hay que ir o a través de la página de la Academia de la Lengua Asturiana, sí, o de la propia página de la Universidad de Oviedo, de Uniobi, curso intensivo de asturiano, nivel B2, la traducción al asturiano, teoría, práctica y nuevos retos sociales y tecnológicos, el teatro asturiano, del texto a la escena. ¿Son los 3 cursos? Son los 3 cursos de la UABRA este año, y ya digo, el curso de capacitación docente neonaviego en Caridad. Y estos 3 que acabamos de mencionar, en el campus del Milán. En el campus de Milán, en Uvieu. Vale. Seguramente igual podemos hablar de ellos antes de que entamen. Sí, podemos a finales de falar un poco más de cómo están las cosas. Hoy deseamosle aquí. Muy bien, Roberto. José Ramón Iglesias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a cerrar hoy el recorrido de Asturias al día en este lunes 30 de junio, festivo en muchas localidades asturianas, entre ellas aquí en Gijón. Vamos a terminar el programa charlando de fotografía. Me acompañan Luis José Vigil Escalera, Luis José Meyes, habitual del programa. Ya sabéis que viene más o menos una vez al mes o incluso 2, cuando hace falta. Muchas gracias, Lujo, bienvenido. Y gracias. Vienes hoy con Marta Menéndez, que es secretaria de Asemellando, y además es directiva de la Confederación Española. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Eres directiva de la Confederación Española de Fotografía y has sido presidenta de la Federación Asturiana de Asociaciones de Fotografía. Exactamente. Muy bien, ¿no? Bien. Bueno, y ahora en la Secretaría de Asemellando. Bueno, pues nada, luego vamos hablando un poco de todo esto, de las actividades que tenéis, pero me gustaría que nos explicaseis un poco qué haces en la Confederación Española, qué hacéis en la Confederación Española de Fotografía. En la Confederación, aparte de ser un poco el aglutinador de todas las federaciones provinciales y por tanto de todas las entidades de cada una de esas federaciones, también somos el enlace de todos ellos con la Federación Internacional y tratamos de promover la fotografía en todos los niveles. Yo, por ejemplo, mi responsabilidad es el área de igualdad, es poner en valor a las mujeres fotógrafas. Todavía somos pocas, nos cuesta tener visibilidad y nos cuesta mostrarnos. Quitamos a grandes casos, una Cristina García Rodero, Colita, que tenemos ahora en Avilés, sí. Graciela Iturbide, que le acaban de dar el premio Princesa, pero a las que nos dedicamos a la fotografía más como hobby, todavía nos cuesta mostrarnos públicamente. Entonces buscamos eso, darnos un poco de esa visibilidad. Vale. Un trabajo siempre en favor de la fotografía. En tu caso estás en esa, secretaría, no sé si se llama así, de igualdad. Bueno, sí. En esa parte, ¿no? Así es. Vale, porque digamos que en la Confederación es, como bien dices, la entidad en la que se agrupan
todas las federaciones regionales vinculadas a la fotografía y a FIAP y a la Federación Internacional, ¿no? Bueno, digamos que es como una pirámide invertida, ¿no? Tú empiezas con una pequeña asociación, como es el caso de Asemellando. Asemellando forma parte de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas, la Federación forma parte de la Confederación y la Confederación forma parte de la FIAP. Entonces, cada vez, digo invertida, por el número de personas que forman parte de cada una de ellas, ¿no? Hay mucha gente afiliada, digamos, en las distintas asociaciones, federaciones. Bueno, no tienes... No tengo el dato, pero a ver, tenemos desde unos 50 más o menos, creo que estamos ahora mismo en Asemellando, en la Asturiana unos 100 y algo. 3.000 y algo en la CEF y 1.200.000 en la FIAP. Bueno, además lo de la FIAP tú lo controlas más. Es gente, ¿no? Sí. Podría ser más también, porque se ve a mucha gente con cámara, ¿no? Claro. Bueno, cada uno luego elige su forma de asociarse, ¿no? Claro, esto un poquitín es como el iceberg, ¿no? Que ahí las asociaciones, las entidades y demás siempre cogen esa parte de arriba del iceberg y hay siempre mucha más gente fuera, ¿no? El asociacionismo que tiene, bueno, pues que te ayuda a progresar, a tener facilidades con charlas, con concursos, con temas y tal, pero hay gente que ejerce la fotografía en solitario, eso ya son decisiones de cada uno. Claro. Bueno, aquí conocemos mucho Asemellando, sois, ¿no? Muy inquietos, no pasa una semana, no pasa un mes sin que haya alguna actividad. De hecho, hoy vamos a comentar varias. No sé si, Marta, por tu vinculación a la Confederación, se ve ese mismo nivel en otros sitios. Sí, a ver, hay sitios donde se ve mucho este nivel, pero piensa, por ejemplo, por ponerte un solo ejemplo, en la Federación Andaluza hay provincias en Andalucía, ciudades en Andalucía muchas veces, pero sobre todo provincias que tienen más asociaciones solo en una provincia que toda Asturias en la Federación Asturiana. Pero bueno, sí que hay federaciones que se mueven mucho, hay entidades que se mueven muchísimo, igual que hay otras que bueno, pues menos cosas. Ahí ¿no? también vas a depender de a quién tengas al frente. Y en Asemellando tenemos a Luis, que es lo más inquieto que yo he visto en mi vida, no es capaz de estar una semana sin planear algo. Vaya. Es así, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Estoy muy tranquilo últimamente. Bueno, vale. Si está tranquilo es que te está pensando en algo. Es que casi me preocupa más que esté tranquilo. De la tranquilidad ya sabes, No, me preocupa más que esté tranquilo, porque él es inquieto, pero el problema es que los que estamos con él no sabemos decirle que no tampoco. Eso también es verdad. En cuanto dice algo decimos, vale. Yo sé que le cuesta hablar de sí mismo, pero entonces vamos a hablar tú y yo de lujo, porque me envió, supongo que conoces, una publicación en Corea, es coreano, en coreano, donde aparecen unas cuantas fotografías suyas muy, muy buenas. No sé si tienes esa misma opinión, Marta. La tengo, por supuesto. Para mí, Luis, más allá de que esté presente, de que sea el presidente de mi asociación, objetivamente hablando, para mí es uno de los mejores fotógrafos que tenemos ahora mismo en Asturias. Y creo que toda esa proyección se la ha ganado a pulso. No solamente porque tiene unas excelentes fotos, sino porque es un excelente relaciones públicas también a la hora de abrirse y de abrir Asemellando al resto del mundo. Ahora mismo es tu exposición, pero con Corea se ha hecho una exposición colectiva de fotógrafos coreanos y fotógrafos de Asemellando, igual que la de Rusia, está pendiente la de República Dominicana y alguna más, y esto también se lo debemos mucho a él y a él y a todo este sistema asociativo que te permite también abrirte, ¿no? En la fotografía yo creo que se da una paradoja muy curiosa, es que siendo un acto tremendamente individual, desde el mismo momento en que tú te paras, decides qué foto vas a hacer, configuras tu cámara, aprietas el obturador, procesas esa foto, eso lo haces tú solo, pero viene la segunda parte. ¿De qué te sirve todo eso si no tienes que luego qué hacer con esa foto, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento asociativo ayuda, primero, en ese pequeño núcleo, a que no solo a mostrar tus fotos, sino a aprender mostrándolas. Que la gente te diga, oye, pues mira, yo creo que aquí te sobra esto, yo creo que sí, mejor la próxima vez procura que esto no quede aquí. Y este tipo de cosas te van ayudando. Y a medida que vas abriendo el campo en esa pirámide invertida,
vas viendo grandes trabajos, vas aprendiendo a base de ver mucha fotografía también. Entonces creo que eso es importante. Sí, una de las cosas con las que empezamos, las ligas sociales, en las entidades y en algunas federaciones, todos los meses mandas una foto que se puntúa, van sumando y tal, ¿no? Hay gente que dice, ¿eso fomenta la competitividad? Bueno, depende cómo todo te lo tomes. Hay gente que sí, que se lo toma a voy con mi espada a defender, pero hay mucha gente que ha servido para ir aprendiendo. Yo siempre pongo el ejemplo, me acuerdo de la primera liga social de Semillando, que veías las fotos y eran unas fotos que podías haber cogido del móvil de cualquiera en ese momento en la calle. Y bueno, pues ahora el nivel no es el mismo y es la misma gente, ¿no? ¿Por qué? Porque se comentan, se hablan, después te pica el gusanillo. Bueno, pues este mes voy a ver si consigo tener una mejor y tal. Y yo creo que ha servido mucho para avanzar en el nivel fotográfico. Por cierto, terceros en la Liga Nacional por segundo año consecutivo, con solo 12 participantes este año. Así es. Y hemos ganado a grupos que tenían 200, 300 participantes. ¿Eso cómo es? Es lo mismo, una foto al mes, durante 9 meses. Hay un jurado que no es español, las va votando, se van sumando los puntos y las 3 mejores puntuadas de cada club, para que haya igualdad, son las que suman, solo suman esas 3. Y bueno, ahí hemos quedado los terceros a un punto de los segundos. Así es, muy cerquita. Siendo una de las entidades más pequeñitas de España. Bueno, qué bien. Sí, además es una forma de votación que yo creo que esto también es importante recalcarlo, donde los jurados, cuando votas fotografías, tú no sabes de quiénes son. Votas fotografías. Votas lo que ves. Lo que ves, no sabes quién la tomó, ni de qué entidad viene, ni de qué país, ni de qué ciudad. Qué bien. Marta, ¿qué fotos haces tú? ¿Qué fotografía te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía de calle. Estoy haciendo ahora mucho, me está gustando y cada vez me lo estoy pasando mejor. He pasado, yo creo que nos ha pasado un poco como a todos, ¿no? Que vas pasando por distintas ramas y por distintas cosas. Por ejemplo, paisajes nunca. Me fascina ver los paisajes que hace Luis, porque yo puedo tener las montañas delante, pero no me dice nada. Y luego cuando veo la foto de él, dices, ¿y esto dónde estaba? Que yo estaba ahí al lado y no lo vi. Bueno, hablamos un poco de ti. Le pregunto ahora a Lujó, ¿qué fotografía hace Marta? Mira, Marta hace un tipo de fotografía, yo diría costumbrista. Es la foto que ves y te retrata un momento que tú dices, bueno, ese momento estaba ahí, lo vemos, no lo miramos, lo vemos todos los días y no lo miramos. Sin embargo, cuando ella te lo muestra, dices, ay, es cierto, pero mira, y ves el detalle, la persona, la forma de relacionarse personas y entorno. Por eso lo digo costumbrista, ¿no? Como aquellas novelas costumbristas que empezaba. Entra un señor en una calle oscura a la derecha. Ese tipo... Me gusta, me quedo con la descripción. ¿Haces fotos todos los días, Marta? ¿O casi todos? Casi todos, porque si no es con la cámara, las hago con el móvil. Al final llevamos una cámara de fotos siempre encima, entonces yo creo que sí. Y lo que dice Luis, esa forma de relacionarse la gente, que es lo que me empezó a atraer, yo no soy de las que busca fotos preparadas, yo voy haciendo la foto que me encuentro. Y quizás también es de formación, tú vas por la calle y cuando te dedicas a la fotografía, aunque sea como hobby, vas viendo fotos, no vas viendo en la calle. Sales a cazar. Exacto, sí, podemos decir que soy más cazadora que recolectora. Muy bien. Bueno, vamos un poco a las actividades, ¿no? Porque tenéis un interesante mes por delante, hay unas cuantas cosas. Creo que hablamos la última vez, Lujó, de miradas compartidas. Si no fue la última vez, fue la anterior. En algún momento hablamos de miradas compartidas que tituláis Sale a la calle. Miradas compartidas, sale a la calle. Pues sí, después del éxito que tuvo la exposición en el Hospital Valle del Nalón, se propuso una cosa que ya habíamos hecho hace años y que habíamos dejado, que era en los escaparates de la Felguera, exponer obras de fotografía. Entonces se les propuso a los chicos del CAI, quedaron encantados, y ahora en 14 establecimientos de la Felguera, en su zona centro, están las fotografías y el texto que ellos interpretaron sobre las fotografías, ¿no? Les gustó mucho. No te digo qué establecimientos, si no lo decimos, porque el CAI está preparando una actividad para todos los langareanos con una sorpresa final, para que la gente se vaya fijando dónde están esas fotos. ¿Como una visita guiada? No, más bien como un escape room. Ah, bueno. Más rollo gincana que... Sí. Sí. Sí, sí. Da gusto trabajar con el CAI, ¿eh? Da gusto trabajar con el CAI.
Y seguimos ahí intentando hacer que su día a día sea también visible, no solo nuestras fotos, sino que sea al revés. Ahora nos toca invertir los papeles y ahí andamos pegándonos todavía hoy por la mañana con los patrocinadores para que nos dejen unas cámaras para que ellos nos muestren todo su potencial. Qué bien. Bueno, o sea que habrá, intuyo, después del verano, seguramente más novedades de vuestra colaboración con el CAI. Sí, seguro. Y si no encontramos patrocinadores, pues se le tocará Semellando patrocinar, hacer esfuerzos y patrocinar. Vale. Bueno, ya nos lo contaréis en cualquier caso. Vale, miradas, por lo tanto, miradas compartidas, recomendamos. Hoy que además es, no sé si es fiesta en Langreo. Sí, no, son fiestas, pero no es laborable. No es fiesta local. Vale, de todas formas, un paseo por la Felguera. Por el centro de la Felguera, tratando de descubrir estas 14 fotografías y 14 textos. 14 miradas compartidas, ¿no? Interesante, como creo que además la última vez sí comentaste que ibais a entregar a la consejería. Ya está entregado todo, ¿no? Y tenemos el compromiso firme de la consejería de que se hará una gran exposición con las personas de los CAIs que participaron en las sonrisas por la inclusión. Vale, bueno, hasta el 30 de julio, a partir del día 3, que es este jueves, ¿no? Sí. Tenemos la exposición Objetivo Naturaleza. Objetivo Naturaleza, de las sierras béticas y subbéticas de Andalucía, de 5 autores. Estuvo presente ya en Ciaño, ahora va a estar en el Centro Álvarez Novoa, coincidiendo con el cumpleaños de Asemellando. Habrá una charla de Ser en Cadena sobre paisaje, la inauguraremos, así como el escaparate del arte de Ana Jambrina Huete, Y después por la tarde habrá alguna actividad más con una proyección audiovisual de la FIAP de Micromundos, con un taller de fotografía minutera. Si te apetece que te hagan una minutera, pásate que hablaremos. Vale, pero vamos por partes, porque me soltaste todo esto y un solo día. Es un solo día, es vuestro cumpleaños, para empezar. ¿Qué día va a ser? El 12 de julio. 12 de julio, que es sábado, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Bien, ese día, ¿qué vais a hacer? Entonces, un montón de actividades. Inaugurar el escaparate del arte de Ana Huete. Ana Jambrina, ¿eh? Ana Jambrina Huete. Luego entramos en el SIM. Hacer la charla de Sen en Cadenas de iniciación. Sen en Cadenas, sí. ¿Es Langrano? No, es de la Viena. De la Viena. Vale. Es de la Viena. Inaugurar la charla, dar la charla a él. Habrá también fotografía minutera. ¿Qué es? Un taller. Un taller y la gente podrá retratarse, quien quiera. Habrá una foto de grupo de los participantes de ese día y la gente de Langreo que quiera que le hagan una minutera también la podrán hacer. Vale, ¿dónde lo vais a hacer? Te lo anunciaré con un poco de tiempo porque estamos pendientes de otra actividad más para ese día que no podemos confirmar. Pero ya os digo, o en el Felgueroso o en el Álvarez Novoa, en uno de los dos lugares. Vale. Bueno, yo creo que es bueno que expliques un poco qué es la fotografía minutera. Sí. Pues no todo el mundo lo sabe. La fotografía minutera es esa que todos tenemos en la cabeza del señor con el cajón de madera que se tapaba con una manta y disparaba y metía el papel en un cubo de agua y te lo sacaba y te la daba sobre la marcha. Eso es la fotografía minutera. ¿Y lo vais a hacer así? Y lo vamos a hacer así. Sí. Es que por eso era bueno explicarlo, porque hoy con lo digital esas cosas como que suenan a algo muy antiguo, pero se sigue haciendo. Sí, perfecto. Vale, el día 12. El día 12. Bien, igual tienes que venir antes a contarnos un poco más sin problema, de todo esto, porque eso parece interesante, todo esto que vais a plantear. Nos habíamos quedado que tenemos Objetivo Naturaleza hasta el 30 en Álvarez Novoa. En el Álvarez Novoa. Vale, el escaparate del arte. También en Álvarez Novoa. En el Álvarez Novoa con Ana Jambrina, fotógrafa muy interesante. Pues muy interesante su trabajo, ¿no? Sí. En general. Sí, nos presenta un trabajo en el que ha colaborado, si no me equivoco, Cristina Llaneza, estoy hablando de memoria, y nos presenta 3 obras que entre esta tarde y mañana por la mañana estarán ya presentes en el escaparate. Y ese día la inauguraremos también, el día 12. Vale, o sea que todas las inauguraciones oficiales van a ser en el Álvarez Novoa, y el 12, ¿no? El día 12 de julio. ¿Qué más cosas tenéis? Pues mira, tenemos la exposición de 2 miradas de Egipto, sí, iba a cambiar el país, del propio Lujo y de Eva, que yo creo que deberías de traer a Eva algún día, porque merece mucho la pena escucharla. Sí.
Hace muy buenas fotos, lo que pasa que igual le cuesta... No, ¿qué le va a costar? Es cuestión de darle un empujoncín. Bueno, pues entonces lo intentaremos. Es que venga para hablarnos de su fotografía, claro. ¿no? Del viaje, más o menos algo, yo creo que habíamos hablado. Sí, algo habíamos hablado ya. De vuestro viaje a Egipto, creo que además, que lo hablamos en privado, como se suele decir, pero, bueno, hicisteis un viaje a Egipto y hicisteis un montón de fotos. Hicimos que ahora contraponéis, ¿no? Que ahora contraponéis. Contraponemos, sí. Además, las mías están en blanco y negro, las de Eva están en color. Y bueno, comentaba el otro día Jorge que son dos personas del mismo sitio, dos formas, la misma mirada, pero dos formas de ver distintas, ¿no? Y bueno, contraponiendo un poquitín lo que yo busco en fotografía y lo que busca ella. Un poco lo que yo decía antes de ese acto individual que es la fotografía, que podéis estar dos personas en el mismo sitio enfocando a la misma cosa o a la misma persona y tomar dos fotos totalmente diferentes. Eso es lo guapo también, ¿no? Claro. Claro que sí. Va a estar hasta final de mes. Hasta final de mes. Y luego va a itinerar. Después va a ir a Riaño, a la Biblioteca Federico García Lorca. Bueno, Egipto, un gran país. Seguro que hay muy buenas fotos, ¿no? Sí, Eva tiene ahí alguna foto muy, muy curiosa y yo tengo fotos, bueno, fotos de mis fotos, no digo ni buenas ni malas, mis Son fotos. muy buenas fotos las de los dos. Claro, porque cuando hablábamos antes de la foto que tú haces o de la que hace Lujo, a Lujo que lo conozco más y conozco quizás más su trabajo, hay una búsqueda de un discurso personal, ¿no? Sí. Que construyes cada día, o no foto a foto, pero casi, ¿no? Sí. A ver, tengo que decir que vengo muy contento del último trabajo que he hecho en estas vacaciones, porque creo que, lo comentaba, he conseguido lo que buscaba a nivel personal. Tengo el trabajo, viví la experiencia, que era lo más importante, y tengo el trabajo que siempre busqué. Creo que esta vez lo conseguí, por una vez, para decirlo yo, creo que esta vez lo conseguí. Y noté, porque les tuve que hablar allí en Dominicana, tuve que dar una charla y que se la tengo que repetir ahora en septiembre y tal. Tú vas viendo tus fotos y ves tu evolución. Y creo que por fin llegué a que las fotos que tengo de este trabajo son lo que iba buscando sin saber qué era lo que buscaba, pero que poco a poco me acerqué a ello y esta vez el reportaje. Sí. Pero a ver, eso también forma parte de la experiencia y de la lógica. Ahora que hablábamos de tus fotos de Egipto, yo que he visto muchas de ellas, ves la evolución enorme de aquellas primeras en Ceuta, en Sahuen, a las de Egipto, y hay una diferencia enorme. Sigues adelante y evidentemente la evolución tiene que irse viendo. Claro. En su caso, además, insiste mucho en su búsqueda, ¿no? Sí, claro, pero es que es lo que tienes que hacer al final. Sí. Tiene que ser así. Sí, y hay que seguir, hay que seguir buscando. Sí. Claro que sí. Bueno, por lo tanto, buenos planes para la gente que le gusta la fotografía en Langreo. Y siguen teniendo la pinacoteca abierta, todo el mes. Vale. ¿Qué nos encontramos? 4 maestros FIAP. A María Gracia de la Hoz, Federico y el apellido que me Federico Garrido, perdón, Luis Franque de Argentina y Fernández Ferreras de Argentina también, aunque ubicado en España. Son 4 personas que obtuvieron el título de maestro FIAP, o sea, el más alto, en el año 2006, los 4 a la vez, y presentan una relación cada uno de sus 10 retratos. Bueno, qué guapo. Y eso se puede ver en la Pinacoteca de Langreo. ¿En agosto paráis o...? En agosto la Pinacoteca sigue, paramos en los Alberti, y nada más, paramos en los Alberti y nada más. En el hospital tendremos actividad en Álvarez Novoa, en Riaño también. Y bueno, sí, un poquitín ya aparte de las exposiciones, separará un poco más las actividades. Sí. Bueno, tenéis la fiesta del día 12 de julio, ¿no? El aniversario de Semellando, ¿qué años cumplís? Pues mira, pocos y muchos. Pocos porque son 16 y muchos porque tirar de una entidad 16 años, mantenerla y tal, no es fácil, ¿eh? No, para nada, ¿no? Es complicado. Para nada, desde luego. ¿Número de socios?
Pues ahora mismo estamos en torno a 70, sí. 70, pero hay que 70. hacer una salvedad, ¿eh? De esos 70 No todos que son vivan en asturianos. Asturias, pues serán unos 40, una cosita así. Tenemos muchos socios de fuera de Asturias Y de fuera de España. y de fuera de España. Tenemos también bastantes socios que sí te aportan en el aprendizaje y en estas cosas, pero que hay cositas en las que no pueden participar, evidentemente. Claro. Bueno, ¿recomendable pertenecer a una asociación? Siempre. Yo creo que sí, que además es la forma precisamente de esto, de abrirte a otras experiencias, ya no solo de que te conozcan a ti, sino de conocer el trabajo de otras personas. Yo creo que es fundamental. Los seres humanos somos seres sociales, por tanto, viene como dentro de la lógica, ¿no? Claro. Bueno, estamos en una época muy proclive a la fotografía, ¿no? Pues Mucha gente piensa que el verano es... no sé si es el mejor momento para hacer fotos o no. Hombre, es un momento difícil por las luces, normalmente, muy difícil. Pero es un momento muy bueno por las oportunidades, porque puedes ver cosas muy pintorescas, puedes ver a mucha gente más desinhibida, te permite viajar, los días duran más. Las vacaciones, que siempre te dan más ese relax, pero sí. Y luego es un momento importante aquí en Asturias, tenemos ahora mismo varias exposiciones muy, muy interesantes, y voy a volver a barrer para casa desde el área de igualdad, ¿no? Tenemos la exposición aquí en el Barjola, de Rebeca Mayorga. Perdón, soy muy mala con los nombres. Tenemos en el Niemeyer Acolita, con lo cual, y dentro de poco, bueno, vienen los premios Princesa y en octubre, y tendremos a Gabriela Iturbide, o sea que... Vamos bien, ¿no? Vamos bien, esta vez no me quejo. Vamos bien. Vamos bien. Quedan pocos minutos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si queremos hacer fotos en esta época del año? Principalmente tenemos que tener en cuenta la luz, como siempre, la fotografía, ¿no? Evitar esas fotos a contraluz, salvo que sea intencionado, que se pueden hacer contraluces muy interesantes, pero si queremos tener un recuerdo de alguien y lo ponemos a contraluz, como que va a ser un poco complicado. Evitar las horas centrales del día, igual que nos dicen los dermatólogos, ¿no? Evitar esas horas centrales, las sombras son muy planas, el contraste es muy duro, va a ser difícil sacarlas. Y después tenemos que tener en cuenta aprovechar otras muchas cosas, que el día es muy largo, que te puedes levantar un poquitín temprano si estás de vacaciones, dar un paseín y ver esos... Pillar una bruma como la de hoy, pillar buenísima. Una bruma preciosa como la de hoy. Buenísima, y esa torre de aquí de la Laboral, no se podía ver hoy completa, pero estaba tan bien iluminada. Sí. Eso que se dice de si la viste, la perdiste, si viste la foto, la perdiste. Bueno, pues hoy fue un ejemplo de no solamente la Torre de la Laboral, sino de un montón de fotos hasta llegar aquí. No sé, las romerías, las fiestas. Asturias tiene una etnografía brutal y está muy poco documentada. Trabajar un poquitín ese tema. Claro. Los speeches, Hay mucho material, no necesitas, aunque Luis lo haga y lo hace maravillosamente, pero a veces no necesitas marcharte de al lado de tu casa para tener fotos. O sea, esa idea de que necesito salir de mi país para hacer fotos, no. Tienes fotos maravillosas en la puerta de tu casa, simplemente saber verlas. Claro. Y hay que buscarlas también. Desde luego. Bueno, quedamos pendientes a ver si es posible que antes del 12 podamos charlar. De aquí al 12, cuando quieras. Sobre todas esas actividades y esas sorpresas que anunciáis. En cualquier caso, Lujo, un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias. Marta, un placer conocerte. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nos vamos. Disfruten de este lunes. Les esperamos mañana martes. Muchas gracias. Buen día.